El título es, como verás, Al rincón quita calzón. Esta es una obra de Ricardo Palma y ahora, conforme yo te voy contando la historia, tú te vas a enterar por qué nos dice esta frase, a qué se refiere esta frase, ¿no? A ver, según la introducción que vamos a hablar acerca del tema es la siguiente. Luego de la declaración de la independencia, o sea, después de 1821, donde el Perú ya era libre, ya no había esclavitud por parte de los españoles, el Perú se dividió en dos opiniones diferentes. Algunos querían vivir como en la época del virreinato, otros querían otra forma de vida. Un grupo de escritores trató de crear una nueva identidad nacional. Por ello, crearon obras orientadas a ese propósito. Este grupo de escritores perteneció al movimiento literario llamado Romanticismo. Así que vamos a hablar acerca del movimiento cultural, el romanticismo, pero no el romanticismo como lo tenemos en otros países o en su país de origen, ¿no? Porque el romanticismo surge en Alemania. Pero como te digo, estos movimientos culturales no se van a quedar en su país de origen, sino que se van a extender a otros países, ¿cierto? Por lo cual también ha tenido que llegar a Latinoamérica, ¿no? O en este caso a Perú, y entonces vamos a hablar del romanticismo en Perú. Esto sucedió en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué más? Acá puedes observar tú Lima en la época de Ricardo Palma, en mitad del siglo IX, así se veía Lima. O sea, esta catedral que tú tienes aquí, que ahorita la conoces, existió desde el siglo XIX, ¿no? Así se veía Lima en ese momento. Estuvo desterrado en Chile y al volver publicó su primera obra. Acá me está hablando acerca de Ricardo Palma, es decir, que continuamos por acá, yo ya me estaba pasando al otro lado. Entonces, vamos a hablar del movimiento cultural, el romanticismo. Es un movimiento literario que surge en Alemania, porque el país de origen del romanticismo es Alemania, a fines del siglo XVIII, ¿no? Pero a Perú llega prácticamente a mediados del siglo XIX, por ahí, ¿no? Su influencia llegaría a Perú en medio siglo después, ya ves, llega después, todavía no inmediatamente, no, pues. Se caracterizó por expresar las emociones internas del ser humano, ¿no? Característica principal del romanticismo son las emociones del ser humano, los sentimientos del ser humano. Básicamente se encargaba de identificar ese aspecto. También se caracterizó por ser nacionalista, o sea, por ser muy apegado a su nación y por tratar y hablar sobre temas de la cultura donde el país está desarrollando este movimiento. Es decir, buscaba formar una identidad nacional a través de las obras, reflejando sus costumbres o las costumbres o tradiciones propias del lugar que lo identifica como nación, o sea, que lo hace único, ¿no? Tú reconoces esta costumbre y entonces tú dices, esto le pertenece a Perú, ¿cierto? De esa forma. Otra importante característica fue que se le dio mayor importancia a la imaginación que a la razón. Estamos dentro del movimiento cultural del romanticismo, donde lo más importante era la expresión de sentimientos. Y esto tiene que ver mucho en la libertad creadora. Uno tiene que tener libertad creadora para poder escribir, libertad para imaginar y todo eso. O sea, no estar encerrados en un solo patrón de conducta, ¿no? Solamente voy a hablar acerca de héroes, solo voy a hablar de caballeros, solamente voy a hablar de personajes importantes y no me voy a centrar en la vida común de otros personajes. No, en el romanticismo tú puedes hablar de quien quieras y lo que realmente es importante aquí no solamente es la identidad nacional, sino el hecho de expresar los sentimientos a través de las obras. Los sentimientos son más importantes que la razón. Prácticamente eso es lo que nos quiere decir el romanticismo. Uno de los representantes peruanos del romanticismo fue Ricardo Palma. ¿Quién era Ricardo Palma? Él nació en Lima y desde muy temprana edad se dedicó al periodismo y a la literatura. Tenía estas dos carreras, ¿no? Era periodista y además escribía obras. Por eso decimos que se realizó o tuvo gran parte de su labor en la literatura. Estuvo desterrado en Chile y al volver publicó su primera obra, Anales de la Inquisición de Lima. En 1872 publica la primera serie de sus tradiciones peruanas, que es una de las obras más importantes de Ricardo Palma, donde encierra todas las costumbres, las
culturas y toda la conducta y los comportamientos de los hombres de aquella época, ¿no? Que lo consagran como el autor romántico de moda en su época. Fue nombrado director de la Biblioteca Nacional en 1883 y tuvo la tarea de reactivarla luego del saqueo que sufrió durante la guerra con Chile. Tuvo que recopilar libros casa por casa, ¿no? Por esta razón le decían o lo apodaban el bibliotecario mendigo, por esta función de recopilar libros casa por casa. Por ese motivo se llegó a conocer como el bibliotecario mendigo. Ya está. ¿Qué más? Ricardo Palma, aquí podrán observar su foto, ¿no? ¿Cuáles eran sus obras más importantes? En narrativa, Tradiciones Peruanas, que es la más importante de todas, o la que más conocemos. La Bohemia de mi tiempo también es otra obra. En la parte de teatro tiene, por ejemplo, Rodil y La hermana del verdugo. Ya sabes que teatro se refiere a dramático, ¿no? Obra dramática. Poesía, que vendría a ser lírica, el género lírico, tiene verbos y gerundios, poesías y pasiones. Existen tradiciones de diferentes temas que Ricardo Palma fue publicando y que se hicieron muy conocidas. Una de esas obras, entre las que tiene, es la titulada Al Rincón Quita Calzón. Y ahora tú vas a entender de qué trata esta obra. O sea, ¿por qué Al Rincón Quita Calzón? ¿Qué cosa significa? ¿De verdad se va a sacar en la ropa interior? No. Entonces, ahora sí vamos a hablar acerca de la obra. ¿Qué pasó? El obispo Chávez de la Rosa era un rector de un convento en Arequipa. Ya sabes que el obispo es el que pertenece a la iglesia, ¿cierto? Pertenece a la iglesia, enseña cosas de Dios, de Jesús, o sea, de religión, ¿no? Prácticamente. Él, el obispo Chávez, era rector, es decir, que prácticamente tenía un cargo importante dentro del convento de Arequipa. Un día tuvo que suplir a un maestro ausente y se dedicó a recordar algo de latín con los alumnos y les dijo preguntas a cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que el obispo siempre estaba al colegio al cual pertenecía, porque muchas de las capillas o órdenes religiosas tienen colegios. Entonces, él se encargaba de verificar, controlar, corroborar qué estaba sucediendo en los colegios, ¿no? Como que de inspeccionar o supervisar los colegios prácticamente. Entonces, un día fue al colegio a revisar, a ver cómo están avanzando los alumnos, qué están haciendo los profesores, y resulta que el profesor de latín había faltado. Entonces, para que los alumnos estaban ahí todos en su, se podría decir, estaban revoloteando el salón, ¿no? Haciendo desorden, como típico de los niños, ¿no? Estaban ahí jugando, haciendo bulla, estaban correteando en todo el salón. Entonces el obispo entra a poner orden y los manda a todos a sentar. Y les dice que les va a hacer preguntas en latín para comprobar qué tal han estado avanzando, ¿no? Porque como el maestro había faltado, los alumnos estaban sin hacer nada, o sea, no estaban haciendo clase. Entonces el obispo interviene, ingresa al salón y para mantener el orden y disciplina, que obviamente en ese tiempo era muy importante, los castigos eran diferentes a los castigos de ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, tú estás en el colegio, ¿cuáles son los castigos que te pueden colocar por no hacer tu tarea? Prácticamente simplemente un comunicado en tu cuaderno de control, en tu agenda de que no has hecho la tarea. Nada más, así de fácil y así de sencillo. Mira cómo ha avanzado el tiempo. Pero en los tiempos de antes te daban con la regla, o sea, te golpeaban prácticamente con la regla en la mano, la regla en el trasero, o si no te daban de azotes, pues, ¿no? Habían muchos castigos, te hacían arrodillarte en piedritas, en chapitas y cosas así, ¿no? Que con el tiempo ahora estas cosas han cambiado y en la actualidad, o sea, si tú le haces eso a un alumno, te denuncian, ¿no? Te denuncian, denuncian al colegio y todo eso, porque básicamente esas cosas han ido cambiando, pero la gente antigua, la gente que ha pasado por esto, o la gente que recuerda este tipo de castigos, para ellos era el castigo, ¿no? Es más, le decían incluso al profesor, sí, golpéele con la regla, sí, sí, hágale esto, sí, 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 tiene todo mi permiso, ¿no? Porque obviamente eran los castigos que sí eran aceptados en ese tiempo, ¿no? Y creo que hasta ahora último, ¿no? O sea, no necesariamente ahora en la época de ustedes, sino en mi generación, ¿no?
porque yo todavía he recibido reglazos en la mano y cosas así, todavía. Reglazos en la mano entre jaladas de patilla o cosas así, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio. Pero ahora a ustedes, no, estoy seguro que ya nadie les ha tocado ni la punta de los cabellos, de eso sí estoy segura, porque para la generación de ustedes ya no, ya, eso ya había pasado, pero mientras yo estaba en el colegio, cuando estaba en primaria, todavía, entre los primeros años de primaria, todavía recibía ese castigo, o sea, creo que en secundaria también una vez, pero sí, todavía se aplicaban esos castigos cuando yo todavía estaba en el colegio, que eso no es tan lejano, ¿eh? Estamos hablando de 2010. Estamos hablando de 2006, secundaria 2006 a 2010 y primaria desde el año 2000 hasta el 2006, pues no, entre esos años. Desde el año 2000 que todavía por ahí indirectamente se realizaban esos castigos, pero ahí básicamente en esa etapa como que ya estaban empezando las quejas, ¿no? De los padres. ¿Por qué le tienen que tocar? O algo así, cosas así, ¿no? Entonces, pero antes, en la época de Ricardo Palma, esto era muy común, ¿ah? Esto era común, es más, los padres estaban agradecidos de que castigaran a sus hijos de esa forma, ¿no? Y estoy segura que de repente muchos de sus padres todavía han recibido ese tipo de castigos, ¿no? O sea, castigos físicos de parte de los profesores o de parte de los auxiliares, supervisores encargados de todo eso, ¿no? Entonces, prácticamente eso fue lo que pasó, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Donde los profesores o los encargados, ya sean supervisores, obispos, todavía te podían castigar de esa forma. Entonces, ahora, para regresar a la historia, para volver a la historia, el obispo estaba molesto con los alumnos porque estaban haciendo desorden mientras que su profesor no había asistido. El obispo interviene y decide realizar la clase. Pero la clase de qué forma? Haciéndole preguntas a los alumnos para ver qué tanto recordaban de sus clases, para comprobar si en realidad están aprendiendo. Recuerden que está supliendo al profesor de latín, ¿no? Del latín. Entonces les comienza a preguntar qué significa ciertas frases en latín, ¿no? Le pregunta, por ejemplo, ¿qué significa quid est oratorio? Oratio, ¿no? ¿Qué significa quid est oratio? Pues está en latín, está en latín. Y entonces, pero ningún alumno le supo contestar y él estaba preguntando uno por uno. Preguntó a un alumno, al primero, y no le respondió. Entonces lo mandó al fondo y le dijo, al rincón quita calzón. Y ese término significaba que tienes que irte al fondo, ¿no? Que tienes que irte al rincón del aula, ¿no? En la esquina del aula, al fondo. Entonces el alumno tuvo que irse ahí. Le preguntó al segundo alumno lo mismo, ¿qué significa quid est oratio? Tampoco supo la respuesta. Y también lo mandó al rincón quitacalzón, lo mandó al fondo. Recuerden que cuando un alumno es enviado al fondo, va a recibir de entre 6 a 12 azotes en el trasero. Ese era el castigo. Entonces, y los alumnos ya estaban prácticamente acostumbrados, ¿no? Sin miedo, sí sentían miedo por el dolor, pero sí, ya sabían cuál era el castigo, ¿no? O sea, sorprendidos de que, ay, primera vez que que les van a hacer esto, no. O sea, ellos ya sabían cuál era el castigo, ¿no? Sí estaban asustados por el dolor que les va a causar esto, pero no estaban sorprendidos porque ese era un castigo común, ¿no? Para las personas que cometían faltas. Entonces, seguía preguntando a todos los alumnos y ninguno supo darle la respuesta. Terminó con todo el salón en el rincón, prácticamente ya todo el salón estaba en el rincón listo para ser azotado, hasta que faltaba solamente un niño, que era el más pequeño de todos, y prácticamente el niño le pregunta a él, pues, ¿no? El obispo le pregunta a él, a ver tú, el último, ¿no? ¿Qué significa quid est oratio? ¿No? ¿Qué significa esta palabra? Entonces el niño se queda mirando al techo como 5 segundos y no supo darle la respuesta. El obispo le dijo, ah, tampoco sabes, ¿no? Entonces al rincón quita calzón, o sea, lo manda al rincón también. Pero el niño, como esto es típico de los niños, ¿no? Así, ser un poco metiche, se podría decir, algo así para ponerte en contexto del término. Y el niño bien vivo también, ¿no? Para ponerlo en ese otro contexto, bien vivo, bien mosca, ¿no? Bien rata, se podría decir, un niño rata. A ver, entonces el niño le dice, a ver, si usted nos está preguntando tanto esa pregunta, ¿por qué no me responde a mí usted otra pregunta, ¿no? Para comprobar si usted también sabe, ¿no? De repente usted no sabe y también nos está preguntando a nosotros.
Entonces el obispo ahí, todo, como él sabe todo de latín, a él tú no le puedes engañar, entonces el obispo acepta el reto y le dice, a ver, pregúntame, a ver, pues a ver, le dice, ¿no? Entonces el niño le hace otra pregunta en latín, ¿qué significa esta otra palabra en latín? Entonces le pregunta esto, ¿no? ¿Cuántas veces se repite en la misa el Dominus Vicus Vivus Cum? O sea, le pregunta esto, ¿no? En latín. ¿Cuántas veces se repite en la misa el Dominus Vivus Cum? Entonces el obispo se habrá olvidado, qué sé yo, pues, ¿no? También se pone a mirar al techo por 5 segundos y no sabe la respuesta. Entonces el niño le dice, ah, ya ve, usted tampoco sabe y nos está preguntando a nosotros. ¿No? Entonces, el obispo se siente avergonzado y regresa a todos los niños que estaban al rincón listo para ser azotados, los regresa a su asiento, ¿no? Entonces, prácticamente el niño le había dado una lección al obispo, pero el obispo se quedó sorprendido por la actitud y el desenvolvimiento de palabra que tuvo este niño para contrarrestar su castigo, ¿no? Entonces él decidió criarlo, o sea, y llevárselo a estudiar todo lo que con respecto a ser un obispo, a ser un sacerdote, ¿no? Y resulta que de grande el niño regresa, el niño travieso regresa a Lima ya convertido en todo un sacerdote, y él va a ser el personaje conocido como Don Francisco Javier de Luna Pizarro, quien va a ser el primer presidente interino del Perú, ¿no? El primer presidente interino, o sea, interino es el por mientras, ¿no? Así como ahorita hemos visto casos de lo que está pasando en el país, presidente interino es el que está por mientras, hasta que escojan a uno por votación o según las leyes del gobierno, ¿no? Entonces, por mientras, él fue el primer presidente del Perú, se podría decir, ¿no? Presidente interino. Don Francisco Javier Luna Pizarro, este niño, ¿no? Así bien desenvuelto, ¿no? Desde chiquito era bien desenvuelto, bien hablador. Entonces, esa cualidad vio el obispo en él y se lo llevó al extranjero a estudiar y regresó como todo un sacerdote y miembro de la junta directiva del gobierno, ¿no? Entonces, prácticamente esa vendría a ser la historia de Francisco Javier Luna y Pizarro, ¿no? Indirectamente esa es su historia. Entonces, ya vamos a comenzar con las preguntas y todos juntos nos ponemos a copiar. Nos habla de Ricardo Palma. A ver, ¿qué aspectos importantes hay en su vida? Nació en Lima. Nació en Lima. A ver, nació en Lima. Copien, por favor. Nació en Lima y se dedicó al periodismo y a la literatura. Y se dedicó, copien rápido, y se dedicó al periodismo y la literatura. Y la literatura. Listo, ya está. Ricardo Palma nació en Lima y se dedicó al periodismo y la literatura. Y a la literatura, vamos a poner, ¿ya? Y se dedicó al periodismo y a la literatura. El movimiento literario al cual perteneció es el romanticismo. Copien rápido porque ya voy a bajar. Romanticismo. Entre sus obras tenemos, por ejemplo, tradiciones peruanas. Vamos a mencionar alguna de ellas, no todas, porque no alcanza el espacio. Tradiciones peruanas. Luego tenemos, a ver, tradiciones peruanas, Rodil. Tenemos también Rodil. Y, por ejemplo, también tenemos poesías y pasiones, ¿no? Entonces hemos puesto una de cada uno. Una de narrativo, uno de dramático y uno de lírico, ¿no? Poesías y pasiones. Ya está. Listo. Ya. Ricardo, ¿cómo se le conocía a Ricardo Palma? Él era el bibliotecario mendigo. Bibliotecario mendigo. Mendigo. ¿Qué más? ¿Por qué le decían el bibliotecario? Porque recolectaba libros de casa en casa, ¿no? Recolectaba libros de casa en casa. Ya está, por eso se le conocía por ese nombre. ¿Ya lo tienen? Listo, porque ya voy a bajar. Voy a bajar ya.
Ya está. ¿Ya? Listo, muy bien. Ahora, aquí, según las imágenes, tenemos al obispo. El obispo se llamaba el obispo Chávez, ¿ah? Era el obispo Chávez. Entonces vamos a colocar aquí el obispo Chávez. Chávez, ya está. Este de acá, este niño que está acá es el personaje principal, pues, ¿no? El niño travieso. El niño travieso, a ver, el niño travieso. Vamos a colocar así porque hasta ese momento todavía no teníamos idea, ¿no? De quién era. Aquí tenemos a los alumnos, a los estudiantes que estaban dentro de la clase, a los estudiantes. Y acá tenemos Carpe Diem. ¿Qué significa? Ah, es el nombre de la editorial que apoyaba a Ricardo Palma, ¿no? Es la editorial de las obras de Ricardo Palma. Es una editorial, la que publica las obras y todo eso, ¿no? Editorial, Carpe Diem. Listo, ¿ya lo tienen? Para pasar a la siguiente pregunta, ya voy a bajar. A ver, apúrense, por favor. Ya voy a bajar a las preguntas. A ver, tienen que copiar junto conmigo para que no se atrase. Ya, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Retroalimentación. Acá sí vamos a marcar, así que esto sí rapidito, ¿ah? Porque como es para marcar, esto es al toque. ¿Quién reemplaza al maestro en el relato? Un obispo, ¿no? Un obispo. Esta es la respuesta correcta. ¿Qué nombre tenía el reemplazante del maestro? Era el obispo Chávez, ¿no? La clave correcta es la E, el obispo Chávez. ¿De qué curso hacía preguntas el maestro reemplazante? El curso era latín, ¿cierto? Latín. ¿Cómo se entendía la expresión al rincón quita calzón? Vaya al rincón y prepárese para ser castigado, ¿no? Eso era la respuesta correcta. No que se quiten los calzones para lavarlos, no. Sino que se vayan al rincón y esperen para que les den azotes, ¿no? Por fallar la pregunta, ¿no? Por fallar la respuesta. Entonces esa sería la clave. Tiene C, E, C, A. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Se supone que lo de marcar es rapidito, así que eso ni siquiera voy a esperar. Relacionar las imágenes. A ver, acá tenemos sobre Ricardo Palma, ¿no? Y las tradiciones peruanas. Acá, tradiciones peruanas es una obra, se van hacia obra. Aquí, que es la ciudad de Lima, que es el nacimiento de Ricardo Palma, el cargo de bibliotecario, ¿no? Entonces ahí lo subrayamos, relacionamos de esa forma. Ahora pasamos a la adivinanza, dice, por él tenemos biblioteca en el Perú. Estuvo en Chile, de niño le gustaba oír relatos de gente mayor, por eso recordando fue recopilándolos, ¿no? Entonces estamos hablando de Ricardo Palma. Ricardo Palma, ya está. Listo, completen por favor, que ya vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos con la 3. Ordena. Si ordenamos la primera, me sale Javier. ¿Quién era Javier? Don Francisco Javier Luna Pizarro, ¿no? Que con el tiempo se convirtió en este personaje. Pero tú recuerdas que es el niño, ¿no? Es el niño travieso. Acá, en vez de la S, pónganle la Z, ¿ya? Aquí corrijan. En estas palabras, en vez de la S, pónganle la Z y ahí recién va a salir el apellido del obispo, ¿no? Chávez. El obispo Chávez. Ya está. Listo. Vamos ahora aquí con esta pregunta que también es una adivinanza. Ángulo recto, formas, con dos paredes del salón. De acuerdo a antiguas normas, en ti terminábamos como un llorón. Esto se refiere a el rincón, ¿no? El rincón, porque en ese rincón todos eran castigados. Por lo tanto, la adivinanza hace referencia al rincón. Ya está, ¿no?
Ahora, completa los casilleros para saber dónde suceden los hechos del relato de Palma estudiados en clase. ¿Dónde ocurre esto? Si te dice que el obispo era encargado era rector de un convento en Arequipa, entonces, ¿dónde suceden todos los eventos? En Arequipa, pues, ¿no? Entonces, en la ciudad de Arequipa. Completa acá, ciudad de Arequipa. Ciudad de Arequipa. Listo, ya está. Ciudad de Arequipa. Uy, acá me faltó la D. Ciudad de Arequipa. Ahora sí pasamos a las preguntas que van a responder ustedes, así que presten atención. Identifica la alternativa correcta. El romanticismo es un movimiento literario que nace en América. El romanticismo aparece a fines del siglo XV. El romanticismo se caracteriza por expresar las emociones humanas. El romanticismo fue creado por Ricardo Palma. Los narradores románticos no eran sentimentales. ¿Cuál de todas estas es la correcta, la información correcta? A ver, Nicole García, te toca a ti. Nicole García Barreto. ¿Cuál de todas ellas es información correcta? Nicole me dice la A. ¿El romanticismo nace en América? No, falso. El romanticismo nace en Alemania y Alemania se encuentra en Europa. Así que no, falso. Aparece a fines del del siglo XV, falso, aparece a fines del siglo XIX, ¿no? Entre el siglo XIX y el siglo XVIII, por ahí, o sea, nada que ver con el XV, falso. El romanticismo se caracteriza por expresar emociones humanas, claro, la C era la respuesta. Emociones humanas, la emoción o los sentimientos son mejores que la razón, eso te decía el romanticismo, eso sí lo hemos estudiado, ¿ah? Otra cosa es que no han estado atentos. La D, ¿el romanticismo fue creado por Ricardo Palma? No, si el romanticismo se creó en Alemania, Ricardo Palma no es de Alemania, entonces obviamente que él no fue. Los narradores románticos no eran sentimentales, falso, porque una de las características principales del romanticismo eran los sentimientos. Por eso es que los narradores, por lógica, deben ser sentimentales, ¿no? Entonces, acá dice que no eran, por lo tanto, falso. La clave correcta era la C, ¿no? El romanticismo se caracteriza por expresar las emociones humanas. Ese era lo correcto. Vamos con la 2. ¿Quién es un representante del romanticismo en Perú? Ahora sí te pregunta, ¿quién representa el romanticismo en el Perú? A ver, esa pregunta va para Moscoso. A ver, dame tu respuesta. El usuario Moscoso. Escríbela por favor en el chat. Si demoran, paso a otro usuario, porque ya no hay mucho tiempo. ¿Quién representa el romanticismo en el Perú? ¿Qué autor? A ver, Moscoso no está. Vamos con Ángela Daniela. Ángela, ¿cuál sería tu respuesta para la pregunta 2? Ángela, claro, pues Ricardo Palma. Acá ya me está hablando del romanticismo en Perú. Ya no me está hablando del romanticismo en general, ¿no? Porque recuerda que el romanticismo nace en Alemania. Pero obviamente esto va a traspasar a muchos países, ¿no? Incluso ya llega a Latinoamérica, llega al Perú. Y en el Perú, el representante es Ricardo Palma. 3. ¿Cuál es la obra narrativa de género narrativo más recordada de Ricardo Palma? La obra más importante de Ricardo Palma, ¿cuál es? A ver, eso le toca a Cristian Fabián Cayán. ¿Cuál es tu respuesta? A ver, Cristian Fabián Cayán, ¿cuál es tu respuesta? La obra más importante de Ricardo Palma y que además pertenece al género narrativo. A ver, por ahí me dan respuestas que ni siquiera se encuentran entre las alternativas. Así que fíjense en eso, ¿ah? A ver, no me responde el usuario Cristian. Vamos con otro usuario. Gabriel Matías Chunga. A ver, Gabriel Chunga. Gabriel me dice la A. Claro, pues tradiciones peruanas. Dentro de tradiciones peruanas hay un montón de historias. Una de ellas es Al Rincón Quitacalzón. Pero esa obra está dentro de tradiciones peruanas, que es como un recopilatorio de muchos cuentos
de muchas tradiciones. Ahí es donde está Al Rincón Quitacalzón, pero la obra se llama Tradiciones Peruanas. Muy bien, pasamos a la 4. ¿Qué movimiento literario buscó la unidad nacional? O sea, la identificación con la patria. A ver, eso le toca a Jan Medrano. A ver, Jan Medrano, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué movimiento literario buscó la unidad nacional? Buscó la identificación con la patria. ¿Qué movimiento literario? A ver, Jans Medrano. ¿De qué movimiento literario estamos hablando el día de hoy? Entonces esa sería la respuesta. Si demora, pasamos a otro usuario. A ver, le toca a Luana Rivas. A ver, Luana Rivas, ¿tú qué me dices? Para la pregunta 4. A ver, Jan Medrano ya me respondió. Jan Medrano me dice la B. Romanticismo, claro, pues romanticismo. Si hoy estamos hablando de romanticismo, se supone que todo de lo que traten las preguntas debe ser de romanticismo. Además que en el libro nos dice que efectivamente el romanticismo priorizaba la unidad nacional, la identificación con la patria. A ver, vamos con la 5. ¿Con qué sobrenombre se conoció a Ricardo Palma? Esto sí te toca, Luana Rivas. ¿Cuál era el apodo de Ricardo Palma? Luana me dice la A. Muy bien, Luana. El bibliotecario mendigo. Respuesta correcta. ¿Por qué? Porque para crear la biblioteca empezó recolectando libros de casa en casa. Muy bien, respuesta correcta. Identifica la característica que no pertenece al romanticismo. ¿Cuál no es parte del romanticismo? El sentimentalismo, lo racional, o sea, la razón, el individualista, el nacionalista, la imaginación. ¿Cuál de todos estos no pertenece al romanticismo? Si lo dije, ¿ah? Eso le toca a Michael Byron. A ver, Michael Byron, ¿cuál es tu respuesta? De ahí ya pasamos a la segunda vuelta. A ver, Michael Byron. Michael Byron, ¿cuál sería tu respuesta? Michael Byron me dice la D, nacionalista, no. Lo que no pertenece al romanticismo es la B, racional, o sea, la razón. ¿No ves que ahí te decía que los sentimientos predominaban más que la razón? O sea, estaba en oposición a la razón. Entonces, lo que no es parte del romanticismo porque se oponía a la razón es el racional, pues racional significa razón. El romanticismo se oponía a la razón y priorizaba los sentimientos. Entonces, la clave correcta era la B. Vamos con la 7, eso le toca a Luana Tinoco. Luana Tinoco, a ver. En el relato El Rincón Quita Calzón, ¿de qué se dio cuenta el obispo acerca de su último alumno interrogado? Era el alumno más pequeño, el estudiante era el más inofensivo, el colegial no tenía su tarea de latín, el resto de alumnos lo veía mal, el pequeño alumno murmuró algo. ¿De qué se dio cuenta? La A me dice de que era el alumno más pequeño, ¿no? ¿De qué se dio cuenta el obispo acerca? Claro, era el alumno más pequeño de todos. Respuesta correcta. Vamos con la 8. Identifica una obra dramática de Ricardo Palma, o sea, una obra de género dramático, de teatro de Ricardo Palma. Eso está en el libro, ¿ah? Eso le toca a... Ya, pasamos a la segunda vuelta. Nicole García. A ver, obra de género dramático de Ricardo Palma. A ver, Nicole. Obra de género dramático de Ricardo Palma. Nicole me dice la A, Rodil, muy bien, y eso está en el libro. Ahí dice teatro, Rodil, ¿no? Respuesta correcta. Vamos con la 9. ¿Cómo llamó Ricardo Palma a la generación de escritores de su época? Ah, eso no les he dicho, pero esto lo voy a responder yo entonces, porque esa parte no les había explicado. Les llamó los bohemios, ya a todos los que escribieron en la época de Ricardo Palma, a los compañeros de Ricardo Palma, a los de la misma, se podría decir, de la misma promoción, del mismo rango, les llamó los bohemios, ¿no? La generación de los bohemios. Vamos con la 10. En la expresión había de verse moro se puede entender como, allá.
Esto tampoco les había explicado, así que yo lo respondo. Cuando en la obra no, un alumno no tenía la respuesta correcta, entonces ahí salta esta expresión, había de verse moro, porque si no tenías la respuesta o si te habías equivocado, lo más probable es que estés en serios problemas, ¿no? Entonces esto significa habría de verse moro, estar en serios problemas. Esa es la respuesta. Vamos con la pregunta 11. ¿El romanticismo llegó al Perú durante qué siglo? Esto sí lo hemos dicho, ¿ah? Así que esto le toca a Moscoso. ¿Estás Moscoso? ¿El romanticismo llegó al Perú durante qué siglo? ¿Llega al Perú en qué siglo? A ver, Moscoso. Eso está en nuestro libro. No la escucho, me dice, pero sí he escuchado Moscoso. A ver, Ángela, me dicen, no la escucho y me están respondiendo. A ver, Ángela Daniela, ¿cuál sería tu respuesta? ¿El romanticismo en qué año llega al Perú? ¿En qué fecha? ¿En qué siglo? Está en el libro. A ver, Ángela Daniela, ¿el romanticismo en qué siglo llega al Perú? ¿Siglo XVIII? No, siglo XIX. O sea, en el siglo XVIII estaba allá en Alemania recién. Con el tiempo, después, ya pasados los años, llega al Perú y esto llega en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Entonces vamos con la pregunta 12. Ricardo Palma publica la primera serie de tradiciones peruanas en allá. Esto me está indicando la fecha, yo se los voy a decir, no se preocupen. Cuando Ricardo Palma publica Tradiciones Peruanas, esto se realiza en el año de 1872. ¿De acuerdo? En 1872. Muy bien, pasamos entonces ahora a la pregunta 13. A Ricardo Palma se le conoció como el bibliotecario mendigo, ¿por qué? ¿Por qué razón? Esto le toca a Cristian Fabián Cayán. ¿Por qué le decían el bibliotecario mendigo? A ver, por ahí me dicen que no saben los números romanos. Números romanos, eso es como cultura general, ¿ah? Eso es como aprenderse el abecedario, por si acaso. Así que si todavía no les han enseñado, ya depende de ustedes aprenderlo. Cristian Fabián Cayán no me da la respuesta. Y esto le voy a pasar entonces a Gabriel Matías Chunga. A ver, Gabriel Matías me dice, no, Cristian Fabián ya me respondió, me ha dicho la C, porque pedía libros de casa en casa. Claro, pues muy bien, respuesta correcta. 14, esta sí te toca Gabriel Chunga. La primera obra de Ricardo Palma en ser publicada, ¿cuál fue? La primera obra, la primera. A ver, eso está en el libro, ¿cuál fue la primera? No dice la más importante, sino dice cuál es la primera. A ver, Gabriel Matías Chunga está en el libro. A ver. ¿La cual? Si demoras mucho, vamos a pasar a otro usuario. Dame la respuesta. No me digas simplemente la. La A. No, no es la A. Esta es la más conocida, pero la primera, la que fue publicada, la primera obra de Ricardo Palma es Anales de la Inquisición en Lima, y eso está acá en el libro. Está aquí en la parte superior. Su primera obra, ahí está, su primera obra, Anales de la Inquisición en Lima. Esta es la primera. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Uy, también estaba en qué año es Tradiciones Peruanas y yo lo respondí. Ya no importa, igual ya está resuelta. Ya. Última pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo el pequeño alumno al obispo Chávez de la Rosa? A ver quién ha estado atento con las palabras en latín. ¿Qué le preguntó el niño al obispo? Eso va para Jan Medrano. A ver, Jan, ¿qué me dices? ¿Qué le preguntó el niño al obispo? ¿Qué pregunta en latín? ¿Qué pregunta en latín? A ver. No me dice nada Jan Medrano. Pasamos a otro usuario. Ya, Jan Medrano me dice la D. ¿Cuántos vivoscum domicales tiene la misa? No, no era vivoscum, era vobiscum.
O sea, la respuesta era la C. ¿Cuántos dominus vobiscum tiene la misa? Esta es la respuesta. Es dominus vobiscum, no vivuscum, es vobiscum. La clave correcta estaba en la C. Muy bien, ya hemos terminado, así que si se han atrasado ya ustedes podrán apreciarlo después cuando ya suba los videos porque ya hemos terminado con la clase. Así que nos despedimos, no se olviden de cumplir con sus tareas y nos vemos la próxima semana. Adiós.